En este video les mostraré la mejor forma de acelerar tu internet al máximo. Gracias a estas optimizaciones pasé de jugar a 60 de ping a simplemente jugar a menos de 30 de ping. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Pero antes de empezar, obviamente agradecería mucho que se suscribieran al canal, ya que estamos a nada de llegar a los 50,000 suscriptores. Y yo sé que podemos cumplirlo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bien gente, lo que vamos a empezar a hacer primero es algo llamado punto de restauración. El punto de restauración nos sirve para que, no sé, si hicimos cambios en la PC y bueno, no nos sirvieron o nos afectaron, pues bueno, lo que hace el punto de restauración es revertir todos esos cambios. Así que nada, vamos a irnos acá al buscador de Windows y vamos a buscar punto de restauración. Le vamos a dar clic y nos abrirá esta nueva ventana. Aquí donde dice crear le vamos a dar, y aquí yo recomiendo que pongan la fecha en la que están haciendo el punto de restauración. Yo lo estoy haciendo un 8 de abril del 2024. Más o menos así, básicamente para que no se les olvide. Y listo, simplemente le damos en crear y ya estaría. Yo no lo hago ya que ya lo creé. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a empezar con el tutorial. Así que bien, para el paso 1 vamos a volver a darle al buscador de Windows y vamos a buscar administrador de dispositivos. Una vez buscado vamos a entrar y nos abrirá esta ventana. Lo que nos importa es esto de adaptadores de red. Vamos a darle acá a la flechita y vamos a buscar nuestro adaptador de red, ya sea si sea de cable LAN o de Wi-Fi así normal. En mi caso yo uso cable LAN, por lo tanto a mí me parece el de Realtek. Ustedes pueden buscar su adaptador de red y así. Una vez identificado vamos a darle clic derecho y a propiedades y nos abrirá esta nueva ventana. Le vamos a dar en opciones avanzadas y aquí lo que nos importa es esto llamado Speed and Duplex. El valor lo vamos a tener en auto, pero lo vamos a quitar y lo vamos a poner en 1.0. Como podrán ver va a ser el full. Una vez puesto le damos en aceptar y ya estaría. Ya esto lo podemos cerrar. E igualmente yo recomiendo que si no tienen un cable LAN, yo les recomiendo en serio que se compren uno. La verdad es que están bastante económicos y puedes encontrar el de cualquier tamaño, ya que muchas veces eso ocasiona que tu ping sea muy malo, ya sea tu ping o el rendimiento, yo que sé, en navegadores o así. Así que si tienen la oportunidad de comprarse un cable LAN, no lo duden y háganlo. Así que bien gente, para el segundo paso vamos a volver al buscador y vamos a buscar estado de red. Vamos a entrar y donde dice cambiar opciones del adaptador, vamos a entrar y nos abrirá esta nueva ventana. Le vamos a dar acá en nuestro adaptador, vamos a darle clic derecho a propiedades y nos abrirá esta nueva ventana. Vamos a buscar el que dice protocolo de internet versión 4 y vamos a checar que lo tengamos marcado. Si tenemos la casilla desmarcada lo marcamos y ya está. Una vez que te aparezca así azul, vamos a irnos acá donde dice propiedades y ya que estemos aquí vamos a irnos acá abajo donde está el servidor DNS. A lo mejor a ti te aparece así, pero simplemente le damos acá al circulito de acá abajo y ya está. Lo que vamos a poner acá será la DNS de Google. La DNS de Google es mejor y la verdad es que es más confiable. E igualmente hay otros DNS de otros navegadores así que ustedes pueden probar, pero en este video les voy a mostrar la DNS de Google. Así que nada, aquí en servidor DNS preferido vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner 8 y aquí en servidor DNS alternativo vamos a poner igualmente 8, pero aquí vamos a poner 4. Así tiene que quedar. Una vez puesto eso le damos en aceptar y ya podemos cerrar la ventana. Así que bien, gracias a esto vamos a poder usar la DNS de Google y dejar de usar los DNS que nos pone Windows en default. Así que bien gente, para el siguiente paso vamos a irnos a los ajustes de Windows y vamos a irnos acá donde dice actualización y seguridad. Una vez acá vamos a irnos acá donde dice optimización de distribución y si a ti te parece que está activada, desactívala. En mi caso no me deja volver a activarla para darles la demostración. Ya lo tengo yo desactivado, pero sí, recomiendo que esto lo tengan desactivado en sí. Y listo, ya que estamos aquí vamos a volver a inicio y nos vamos a ir acá donde dice privacidad y vamos a bajar hasta donde dice aplicaciones en segundo plano. Si tenemos todas estas aplicaciones marcadas las vamos a desactivar. Las aplicaciones en segundo plano se van a ejecutar mientras tengamos prendida la PC y pues bueno, no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, yo en segundo plano tengo el correo y calendario, por lo tanto a mí me van a llegar mensajes de correo mientras pues bueno, yo no tengo la aplicación abierta. Así que bueno, esto nos quita rendimiento e incluso internet, ya que no sé, si tenemos un programa, por ejemplo el Minecraft y no sé, hay veces que se está actualizando así, pues bueno, va a pasar de que te va a quitar internet y FPS. Que también si quieres subir tus FPS te recomiendo ver el video que está en pantalla. Ese video te va a ayudar mucho a subir tus FPS, ya sea en Fortnite o en general. Y listo gente, ahora vamos a pasar al siguiente paso. Así que bien gente, para el siguiente paso vamos a darle en nuestro teclado al Windows más R y nos abrirá esto. Igualmente podemos buscar ejecutar, que pues bueno, va a ser lo mismo. Y lo que vamos a poner acá será lo siguiente: gpedit.msc. Una vez puesto le vamos a dar en aceptar. Ya que estemos aquí vamos a hacer lo siguiente.
siguiente. Aquí donde dice plantillas administrativas les vamos a dar acá a la flecha, y aquí donde dice red le vamos a dar, ojo, no a la flecha sino en sí a la carpeta. Una vez dado nos vamos a ir acá a la derecha y donde dice programador de paquetes QoS vamos a darle, le vamos a dar doble clic, y aquí donde dice limitar ancho de banda reservable igualmente vamos a darle doble clic. Y bien gente, como podrán ver nos abrirá esta nueva ventana, así que bueno, lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice no configurada y vamos a ponerle acá el botoncito de habilitada. Acá abajo nos va a poner esta unidad que como podrán ver es el número 10, pero simplemente quitamos eso y lo ponemos al 0. Y bien, si se lo preguntan, a la hora de poner el 0 lo que vamos a hacer es ilimitar el ancho de banda. Esto sirve para que funcione mucho mejor, ya que bueno, si lo tenemos al 80% pues vamos a limitarlo, ojo, no a ilimitarlo, así que es mejor que lo pongamos en 0. Y listo gente, ya podemos darle en aplicar, aceptar y ya podemos cerrar todo esto. Así que bien gente, para el siguiente paso vamos igualmente a irnos al buscador de Windows y vamos a buscar servicios, y ya que estemos aquí vamos a bajar el último servicio que dice Windows Update, le vamos a dar clic derecho y a propiedades, y en tipo de inicio si lo tenemos en manual lo vamos a poner en deshabilitado. La razón por la que lo desactivamos es que a veces que no sé, mientras estamos jugando en segundo plano se va a ejecutar una actualización de Windows, y a mí me ha pasado mucho de que me quitan muchos FPS y también el ping se me va muy alto, así que yo recomiendo que lo tengan o de forma manual o de forma deshabilitada. Deshabilitada es simplemente que no va a haber ninguna actualización, y de forma manual es que lo puedas hacer tú, o sea, hacer la actualización cuando tú quieras, ya que si lo tenemos en automático, automáticamente no sé, cualquier día puede ser la actualización, así que yo recomiendo que lo tengas en manual o en deshabilitada. Yo recomendaría más manual si es que te interesan las actualizaciones de Windows, así que nada, simplemente le damos en aplicar, aceptar y ya estará. Ahora para el último paso les voy a mostrar un programa que a mí me sirvió mucho, o bueno, más bien me sirve mucho, y ese programa es nada más y nada menos que NoPing. Ya le he hecho un video dedicado en mi canal donde muestro todo de ese programa, pero en serio gente, si me sirvió ese programa, en serio les digo, a ustedes también les va a servir, ya que con ese programa pude alcanzar e incluso el 0 de ping. Así que bien gente, como podrán ver estoy en partida ahora mismo, que bien gente, como podrán ver se mantiene en 30 de ping, como podrán ver bajó a 25, que bien, no será el mejor ping, pero la verdad es que de pasar a 60 a 28 de ping, la verdad es que eso está muy bien. Cabe aclarar que estoy jugando en gráficos en épico, y a mí normalmente me sucede que cuando pongo los gráficos en épico el ping se me sube más, pero la verdad que se mantenga a este ping me parece muy bien, la verdad. Que pues bueno, también si se lo preguntan, en el speed test vamos a ver cuánto tenemos de internet. Como podrán ver tenemos arriba de 300 megabytes de descarga y arriba de 65 megabytes de subida, que la verdad eso está muy bien. Así que nada gente, en pantalla les voy a dejar el video para que vayan y lo vean de una vez. Así que nada gente, muchas gracias por ver este tutorial y nos vemos en la próxima.